al que está sentado en el trono blanco. A Él sea la gloria y el honor, a Él sea el imperio y el poder, al que vive y reina, que venció la muerte, quien pagó nuestros delitos en la cruz, nos lleva de tinieblas a su luz. A este que rindo mi voz y doblo mis rodillas ante el yo soy, es digno de recibir toda la gloria. A este que entrego mi canción, de mi adoración, mi único motivo de melodía y el anhelo de mi corazón, al que está sentado. Al que está sentado en el trono blanco, a Él sea la gloria y el honor, a Él sea el imperio y el poder, al que vive y reina, que venció la muerte, quien pagó nuestros delitos en la cruz, nos lleva de tinieblas a su luz. A este que
Llovió muy tupidito. A ver. Tupidito. Muy bien, pues ya nos están viendo también nuestros hermanos de Facebook. Qué bueno que ya tenemos varios conectados. Les mandamos saludos. Estamos platicando aquí en el templo de que hoy llovió bonito y cayó un poquito de granizo, no como la vez pasada, pero damos gracias a Dios por la lluvia que envía. Y bueno, vamos a iniciar nuestro estudio. Estamos en lo que es el sexto sello. Y recuerden que la vez pasada hablábamos que este sello lo vamos a estar dividiendo en 3 para el estudio. Entonces, espero ya estén listos allá en casa. Vamos a explicarlo bajo 3 temas. La razón del temor, la extensión del temor y la reacción del temor. Quisiera entonces que fuéramos a nuestra cita, donde encontramos el sexto sello, Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a procurar irnos un poquito rápido, porque creo que nos estamos yendo un poco lento en el estudio. Y fíjense bien, tenemos 22 capítulos, apenas vamos en el 6 y no lo hemos terminado. Vamos entonces, mis hermanos, a leer sobre este pasaje y quisiera citarles entonces el primer tema sobre este asunto. Lo encontramos en Apocalipsis 6, versículos 12 al 14. Lo leo para ustedes. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. A diferencia, hermanos y hermanas, de los 5 sellos anteriores, en los cuales participaban seres humanos, en este sexto sello, solo Dios actúa. Dios está actuando solo. Cuando este sello se abra, ya pasó el punto medio de la tribulación. Ya pasaron 3 años y medio y entonces estamos en el segundo periodo. Otros 3 años y medio. Esta segunda parte es lo que se conoce como la gran tribulación. Entonces, fíjense bien. Para entonces ya el anticristo ya profanó el templo de Jerusalén. El mundo lo está adorando y ya hay una persecución mundial contra cristianos y contra judíos. Entonces, algo interesante es que en medio de esta confusión y en este juicio divino que está enviando Dios al mundo, la mayoría de las personas va a seguir sus ocupaciones como si nada. Van a seguir con su vida cotidiana, como si nada estuviera pasando. Y sobre este tiempo, el Señor Jesús dijo esto. Vamos por favor a Mateo capítulo 24. Y vamos a compararlo, porque fíjense bien, cuando estaban los tiempos de Noé, vamos a Mateo 24 y versículos 37 al 39. Imagínense esto. A Noé se le conoce como el pregonero de justicia. Entonces, mientras Noé está construyendo el arca, está predicando el evangelio. La gente está haciendo de su vida como cualquier día. De todos los días de advertencia, la gente dice esto, dice Jesús.
Versículos 37 al 39. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, fíjense bien, mis hermanos, constantemente estamos predicando sobre la salvación de Cristo. Estamos hablando de un día de ira de Dios. Estamos advirtiendo al mundo que lo que está pasando no es simple casualidad. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, nos dice cuáles son las características del último día o de los últimos días, los postreros días. Habla acerca de las características de la última generación y podemos ver que ya estamos viviendo muchas de esas características. Entonces, fíjense bien, tenemos en este momento, cuando Juan está hablando, acontecimientos traumáticos. Ya pasaron hasta este momento 5 sellos y apenas está iniciando el juicio de Dios. Y las personas no están haciendo caso incluso de toda la calamidad. Ya vieron una guerra mundial, ya pasaron por hambre, ya pasaron enfermedades, ya pasaron muerte como no ha habido y siguen viviendo como si nada. Pero los sucesos del sexto sello, como vamos a ver a continuación, van a ser devastadores, van a ser aterradores, van a ser tan asombrosos que solo hay una persona a la cual se le puede atribuir todo esto. Hace unos momentos cantábamos el himno 13, el himno 13 de nuestro himnario, Señor mi Dios. Y decíamos, ¿verdad? Contemplamos los cielos, los truenos, y decimos, eres tú el autor. Fíjense bien, la humanidad va a ver grandes desastres naturales que van a decir, esto ya no es normal. Nunca se habían visto cosas así desde la historia de la humanidad. Solo tiene que haber un autor, Dios. El mundo entonces se va a ver obligado a reconocer que toda la advertencia de los predicadores cristianos sobre el juicio de Dios era verdad. Ya no va a haber una tela que les cubra. Ya no va a haber aquellas personas que digan, ¿cómo Dios va a estar haciendo esto? No, todos van a saber que es Dios el autor. Entonces, algo que podemos ver es que los sellos son un paralelo de los sucesos que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Vamos por un momento nuevamente. Mateo 24, 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, de los 5 sellos, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas también rescata el Sermón del Monte y lo dice así en Lucas 21:11. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y después, más adelante, en los versículos 25 y 26 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Sí. Ahorita vamos a ver.
porque lo vamos a estar comparando. Sí, sí. Ahora, sí, y de hecho, por ejemplo, este canto que usted dice, mi hermana, que el cielo se parte en dos. Yo también les he dicho, hey, ¿qué están cantando? O de repente dicen la música del cielo. Híjoles, cuando se empiecen a cantar estas alabanzas porque Dios está derramando su ira sobre la tierra. Y ahorita vamos a ver. Ahora, tengan en cuenta esto. Y va a aparecer ahorita en su pantalla y ahorita los vemos. Bueno, están ahí, si quieren observarlos. Vamos a hablar sobre 6 desastres naturales, así como se nos está describiendo. Pero también los profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre esto. Por ejemplo, Joel, vamos al libro de Joel. Joel capítulo 2, versículos 1 y 2. Y después el versículo 10. Dice, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Versículo 10. Temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Sofonías también habla de esto. Sofonías 1:15 dice, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Esto está interesante. Y qué bueno que toque esto mi hermana Elvira, porque debemos saber lo que cantamos. Ahorita vamos a hablar cómo se parte el cielo en dos. Vamos a estar abriendo cómo describe Juan que el cielo parece como un pergamino que se está enrollando. Ahora, fíjense bien, en la diapositiva o en su pantalla, mis hermanos, aparecen 6 desastres naturales que vendrán con este sexto sello y su apertura. Van a ser desastres. Dice, hubo un terremoto. ¿Estamos en qué versículo les dije? Del 12 al 14. Muy bien. Fíjense bien. En este orden, hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna se vuelve toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. 5. El cielo parece desvanecerse como un pergamino que se enrolla. 6. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Vamos entonces a ver uno por uno, ¿de acuerdo? Y dice, hubo un gran terremoto. ¿Vieron cómo estuvo este terremoto apenas en Marruecos? Miles de vidas murieron. Ahora, no fue tan fuerte como el que tuvimos aquí en la Ciudad de México en el 85. Ok. Ahora, y fíjense bien, también lo que está pasando ahorita en India, hay unos deslizamientos de tierra. Vamos a hablar un poquito de esto, por respeto también a las personas que están sufriendo, no ponemos ningunas imágenes, pero bueno, ahí tenemos un poquito. Ahora, dice que hubo un gran terremoto. Y la verdad es que terremotos ha habido a lo largo de la historia, pero durante la primera parte de la tribulación va a haber bastantes terremotos. De hecho, en la primera parte de la tribulación habrá más terremotos, pero este es sin precedentes. Lo que vamos a ver aquí es que no ha habido un terremoto tan devastador como el que va a suceder en el sexto sello. Va a estremecer toda la tierra. Todos creo que tenemos, no sé si ustedes han descargado esta aplicación donde se nos avisa si va a haber un
un temblor que afecte nuestra comunidad. De hecho, ¿cuándo fue? Hace tiempo, no sé si fue martes o estábamos sábado en la noche, que empezó a sonar la alarma y que salimos a la cancha. Entonces, fue una falsa alarma, gracias a Dios, pero advertía, viene un temblor muy, muy fuerte, es tiempo de evacuar. Entonces, normalmente va avisando en qué zonas del mundo va temblando, pero este temblor va a ser toda la tierra. Entonces, Juan está ocupando una palabra griega, seísmos, de donde viene terremoto o sismo. Pero literalmente la palabra que está ocupando es una sacudida. Recuerden que hay movimientos oscilatorios y trepidatorios, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ser una sacudida con ganas. Muchas veces Dios ha hecho su presencia a través de estremecer la tierra. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Elías clamó, cuando murió el Señor Jesucristo, cuando fue liberado Pablo y Silas de la cárcel en Filipos. Isaías, Ezequiel también relacionan los terremotos con el juicio de Dios. Pero este va a estremecer, dice, los cielos y la tierra. Y de ahí traté de buscar, y ahorita vamos a ver algunas declaraciones de algunos sismólogos expertos. Pero si algo sabemos es que los terremotos siempre causan pánico. Nosotros vivimos en un país que está en una falla importante. Ahorita la UNAM ha dicho que se espera un temblor muy, muy fuerte. No dicen cuándo, de hecho no se pueden predecir así que digamos, pero dicen, se está esperando un terremoto muy, muy fuerte. Pero fíjense bien, cuando suenan simplemente las alarmas, tal vez aquí en Tlaxcala, en Puebla un poquito nerviosos, pero en la Ciudad de México, las crisis nerviosas están a la orden del día. Aunque nada más suene la pura alarma, ya saben lo que es pasar por una destrucción. Entonces, algunas incluso se han ido a vivir en lugares donde normalmente no se sienten terremotos. Han dejado la Ciudad de México, han dejado Oaxaca, Guerrero, y se van a lugares donde normalmente no hay terremotos. Pero vemos como los psiquiatras se vuelven ricos con los nervios de las personas. Los psicólogos también aumentan sus consultas. Pero ningún terremoto ha tenido la magnitud de lo que va a ser el que va a estar en este sexto sello. Ahora, fíjense bien. Las personas que van a estar viviendo estos momentos ya pasaron una guerra mundial, porque vimos que primero es una falsa paz, se rompe esta falsa paz y viene una guerra mundial. Después viene hambre, enfermedades y una mortandad como no ha habido. Y ahora auméntenle el terremoto sin igual. ¿Cómo va a estar la gente? ¿Cómo se imaginan que va a estar en aquellos momentos? Ahora, fíjense bien. Vamos tantito a 2 de Tesalonicenses 2, versículos 6 al 8. Debemos entender algo. Apenas que estoy yendo los martes con los policías, ellos me decía su director, desde que vino, hemos cambiado ya muchas de nuestras actitudes, decía el director, y no voy a decir el nombre por respeto, ni el lugar a donde estamos atendiendo, pero decía el director, al menos ya no le pegamos a los maleantes que atrapamos, ya les respetamos su integridad. Así que decían, ya no les pegamos tan duro. Pero fíjense bien,
Incluso el hombre más malvado tiene ciertos límites a no manifestar su maldad a rienda suelta. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses 2? Es versículo 6 al 8. Porque ya está en la acción solo que en la presente hasta que usted se ha quitado. Ahora, fíjense bien. ¿Quién está deteniendo la manifestación total del pecado? Así es, porque se acuerdan que el día martes, fue el martes pasado, hablábamos que Dios se comunica con nosotros. Jesús dijo en Juan 10, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y decíamos, Dios nos habla de diferentes maneras, pero principalmente a través, uno, de su Biblia, pero número dos, hablábamos de qué? Nuestra integridad. ¿De acuerdo? Entonces, en cierta manera, todo ser humano tiene integridad. Algunos menos, porque han rebasado esa voz de su conciencia y han fallado a su integridad. Pero en cierta manera, todos en mayor o menor medida tienen integridad y saben hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero cuando el Espíritu Santo sea quitado, ya no habrá freno para el asesino, para el violador, para la desobediencia a los padres. Ya no habrá nada que lo detenga. Incluso, fíjense bien, ahorita pasó algo en la ciudad de Puebla que conmocionó mucho. 8 muchachos le dieron una golpiza a un muchacho, pero aún así hubo algunos entre ellos que dijeron, sale ya. Hubo un pequeño freno, si no a lo mejor ya no estaría contándole a este muchacho. Pero algo, ¿qué los detuvo? ¿Qué los detuvo? Un poco de conciencia. Pero imagínense que no tienen para nada conciencia. Simplemente dan rienda suelta. Entonces vamos a ver que el mundo se va a hundir de cabeza a la inmoralidad, a los vicios, a la maldad y a la impiedad. El anticristo en estos momentos está siendo adorado como Dios y su falso profeta va a proclamar ese mundo de fantasía, o así de está cerca. Pero cuando el Espíritu Santo y los creyentes sean quitados, entonces el diablo y sus obras y el anticristo van a quedar así al descubierto. Van a ser, oh, ya vimos quiénes son esas personas. Entonces, hermano David, un favorcito, cierre la reja del estacionamiento y lo esperamos un poquito, ¿vale? Entonces, fíjense bien, a pesar de todo esto, el mundo, vamos a ver ahorita, que no se va a rendir a Dios. Vamos a ver a quién van a clamar. Entonces vamos a ver la segunda desastre natural, segundo y tercero. Dice, el sol se puso negro como tela de silicio. Entonces fíjense bien, muchas veces un temblor muy fuerte hace despertar a los volcanes porque mueve las placas tectónicas. Ahora, fíjense bien, ¿qué era el silicio? El silicio era una ropa áspera que hacían todos aquellos que hacían lamentaciones. Por lo general estaba hecha de pelo de cabras negras y era rasposo. Los lastimaba cuando se vestían de ceniza. Después de este tremendo terremoto que va a devastar la tierra, dice que el sol se pondrá tan negro como el manto que hace lamentación. Y aquí cito a un sismólogo muy famoso, se llama Henry Morris. Dice, el gran terremoto descrito aquí
por primera vez en la historia, es de alcance mundial. Los sismólogos y los geofísicos en los últimos años han aprendido mucho sobre la estructura de la Tierra y sobre la causa y la naturaleza de los terremotos. La sólida corteza de la Tierra está atravesada por una compleja red de fallas que todas descansan sobre una capa muy flexible, de cuya estructura aún se desconoce mucho. Si la corteza consiste en grandes placas que se mueven, es un asunto de controversia actual entre los geofísicos, por lo que en definitiva la causa de los terremotos aún se desconoce. Pero dice, con toda probabilidad, todo el complejo de inestabilidad de la corteza es un remanente de los fenómenos asociados al diluvio, y esto me llamó mucho la atención, sobre todo la disolución de las fuentes de las grandes profundidades. En todo caso, la vasta red mundial de inestables terremotos que se halla alrededor del mundo, de pronto comienza a deslizarse y quiebra a nivel global, y sucederá un gigantesco terremoto. Esto es evidente y naturalmente acompañado de tremendas erupciones volcánicas, arrojando enormes cantidades de polvo, humo y gases hacia la atmósfera. Es probable que esto haga que el sol se oscurezca y que la luna parezca roja como la sangre. El profeta Joel habló de estos fenómenos respecto a los días del Señor. Vamos por un momento. Joel 2:31. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31. Entonces, después de esto, dice, el sol se pone negro como tela de silicio. ¿Se acuerdan cuando vimos al 150 aniversario? Entonces, ¿cómo estaba? Realmente el sol se veía, bueno, el día se veía como rojo, oscuro, no se podía ver, y eso que solo estaba lanzando ceniza, ¿de acuerdo? Gracias a Dios que no ha hecho hasta el momento erupción el Popo como se espera que pueda hacer. Recuerden que es uno de los volcanes más peligrosos del mundo, y el tipo de explosión que lanza el Popocatépetl es muy diferente, por ejemplo, a los de Hawái. El que tenemos en la pantalla es el de Hawái, que hizo erupción hace unas semanas, pero sí, todo va al mar, todo va al mar, pero el Popocatépetl es muy diferente. Pero entonces vamos al tercer desastre natural. La luna se volvió toda como de sangre. Tengo algunas, a ver si se ve como más, se ve un poquito raro, ¿verdad? Déjenme ver si puedo arreglar un poquito la imagen. Creo que se ve mejor, ¿no? Ya quedó un poquito mejor. Muy bien. El tercer desastre está relacionado con el oscurecimiento del sol, cuando la luna se vuelve toda como sangre. Dice, habrá grandes nubes de ceniza, humo, arrojadas por la actividad volcánica asociada con el gran terremoto mundial. Esa ceniza y ese humo, como lo pudimos ver, eclipsan también la luna. Y si se deja ver, se ve como rojizo. Isaías también lo describe. Vamos, Isaías 13:10. Dice así, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. O él añade esto, el sol y la luna se oscurecerán. Así que también habla Joel de que la luna se teñirá como de sangre. No es como a veces aparece la luna roja o la luna azul y ya esperan ahí. Es que hoy se ve roja, no. Simplemente son desastres naturales. Ahora, fíjense bien, tomé una declaración. Esta es una señora de Atlixco, no pertenece a la iglesia, simplemente entré al periódico e-Consulta y ahí estaba esa declaración sobre cómo vivió esa exhalación de ceniza del volcán Popocatépetl. Fíjense bien, se llama Lucero Márquez.
es propietaria de una cafetería. Ella dice que sus ventas bajaron a un 70%, solo de pura ceniza, ¿eh? Y puso así: la primera batalla y la más grande es contra la ceniza, porque con cualquier ráfaga de viento todo se llena de ceniza y hay que estar limpiando constantemente. Y la otra más grande como negocio son las bajas ventas. Nos sentimos otra vez como si estuviéramos en pandemia. Y dice, nos preocupa el hecho de que vaya a ser una erupción del volcán y tengamos que regresar porque no sabemos cómo actuar en una situación de estas, porque no hay una información clara. Entonces el sol va a eclipsarse y la luna, ¿verdad? Va a tener una apariencia que va a dar mucho miedo. Ahora, eso nada más es el volcancito. Se dice que también los volcanes que se cree que están extintos, como la Malinche, también pueden despertar. Tenemos al Pico de Orizaba y tenemos otros volcancitos cerquita. Bueno, el Cofre de Perote nos queda tantito lejos, pero imagínense toda esa cadena de fuego que se le llama, despiertan nuestros volcanes y ahora sí. Entonces, si el volcán Popocatépetl nos da unos sustitos de vez en cuando, ahora imagínense que también se nos despierte la Malinche. ¿A dónde huimos? ¿A dónde corremos? Hasta los de Tatosca tenían su volcancito ahí un ladito, chiquito. Muy bien, vamos a la cuarta y quinta. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Aquí Juan está usando una palabra que es asteres, pero describe cualquier cuerpo celeste aparte del sol y de la luna. Ahora, por supuesto que no van a ser estrellas literales. ¿Qué pasa si caen estrellas a la tierra? Para empezar, ya vieron el tamaño del sol y la tierra, no, se acerca tantito el sol, se acabó la vida en el planeta. Pero, entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, sí. Ahora imagínense las bombas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Se acabó la gente? No, quedaron vivos algunos. Sí, muy mal, pero imagínense ese tiempo. Ahora, váyanse centrando esto que acaba de decir la hermana Elvira, pero muy mal, pero hubo sobrevivientes. Entonces, con los terremotos que hemos visto, las grandes catástrofes, como sea, el ser humano es un superviviente. Entonces, aguanta mucho, sí, miles y miles y miles de muertos. Ahora, fíjense bien, lo más probable es que sea una lluvia de asteroides o meteoritos que queden sobre la Tierra. Pero, por ejemplo, hace como 10 años, cayó uno en Rusia. Nada más el puro impacto del sonido reventó vidrios, cimbró, dejó cuarteaduras en edificios. Entonces, muchos sí caerán a la Tierra. Entonces vamos a tener asteroides, meteoritos golpeando la Tierra y va a haber destrucción como no conocemos. Ahora ahí, el quinto, tenemos esto que platicábamos, que el cielo se parte en dos. Vamos a ver, el cielo parece desvanecerse como un pergamino que se enrolla. Esta es la percepción humana de la magnitud de este juicio, pero no va a ser la destrucción final del cielo, ni de la tierra. ¿Cuándo es la destrucción del cielo y de la tierra? Por ejemplo, está en Apocalipsis 21, que dice Juan, y vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Así que esta tierra va a estar resistiendo todas estas cosas y ya vamos a hablar en algún momento, pero
nuestros seres queridos, donde están ahorita los que han partido delante del Señor, ¿ahí van a habitar para siempre? No, se les va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces Juan compara el cielo con un pergamino desenrollado que se divide a la mitad y cada parte se está enrollando hacia su lado. Y esta figura la tenemos también en el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías 34:4. Isaías 34:4. Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra, como se cae la de la higuera. Ahora, fíjense bien, ¿quién va a ser también azotado en aquellos momentos? ¿Cómo se le conoce a nuestro enemigo? Según Efesios 2:2, el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Pero entonces ahí tenemos, ¿quién gobierna sobre todo? Dios, porque Dios es el que está ejecutando su juicio, ¿verdad? Entonces, hasta le están apedreando ahí. Ajá, es como una, sí, para que nos demos una idea de cómo el sol se oscurece y la luna se tiñe de sangre. Es como que lo más parecido que encontré para que nos fuéramos dando una pequeña idea. Vamos a avanzarle. Vamos con la última. Todo monte y toda isla se movió de su lugar. Y cómo no, ¿verdad? Terremotos, meteoritos, todo lo que está sucediendo afloja la tierra. Entonces empieza a haber deslizamientos por todas partes. Fíjense bien cómo va la secuencia perfecta. Entonces, la inestable corteza de la tierra comienza a moverse y a cambiarse. También el mismo doctor Morris dice esto. La corteza de la tierra, muy inestable, estará tan desestabilizada por el impacto de asteroides, explosiones de volcanes, terremotos mundiales, y todo estará a la tierra muy frágil. Entonces dice, los geofísicos están fascinados con la idea de la deriva continental. Entonces dice, todos los continentes se están moviendo y vemos deslizamientos constantes de tierra. Aquí tenemos rumbo a Oaxaca, cómo se ha deslizado también grandes porciones de tierra. Entonces, fíjense bien, si algo caracteriza este sexto sello son los desastres naturales que van a afectar a la tierra como nunca antes se ha afectado. Pero vamos a ver, si este sexto sello parece terrible, prepárense para el séptimo, porque trae ice y trae copas. Muy bien. Primero Dios no estaremos aquí, pero sí les digo, mi responsabilidad es traer la evidencia bíblica para saber, ¿la iglesia está pasando por estos momentos? ¿O ya fue arrebatada? Ahora, el siguiente punto es muy importante. Fíjense bien, ¿hasta dónde se va a extender el temor? ¿Hasta dónde va a llegar el miedo? ¿Se acuerdan ustedes que durante los primeros sellos los más vulnerables eran los que más iban a sufrir? Bueno, para este sexto sello, la extensión se va a extender a todo nivel socioeconómico. Y vamos a ver, se nos da una lista de 7. Ahorita estoy rescatando los 5, podríamos decir, más sobresalientes. Entonces aquí tenemos a los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre. Entonces, el miedo, que por cierto, hablábamos apenas de miedo, el miedo puede sacar lo mejor de ti o puede sacar lo peor de ti. En este caso, el miedo, el temor mundial, va a sacar lo peor de la sociedad. No va a ser como que, bueno, vamos a aprovechar este momento de crisis, construyamos nuevas ciudades. No,
todo el ánimo va a estar por los suelos. Pero entonces, fíjense bien, ahí pongo la lista. Estas 7 categorías abarcan todas las clases de la sociedad. Número, los reyes de la tierra, se refiere a los jefes de Estado en todo el mundo, a todos. Los grandes funcionarios son aquellos que tienen un alto rango en el gobierno. Los capitanes son los líderes militares, mientras que los ricos son los que controlan el comercio y los negocios. Los poderosos son aquellos que tienen mucha influencia. Entonces ellos forman la élite de la sociedad humana. Pero vamos a ver entonces que también, ay, se está agotando la batería, déjenme conectarle para que no nos quedemos. Muy bien, me estaba quedando sin batería. Muy bien, pero entonces tampoco va a escapar las personas comunes como las clases bajas, los siervos, van a estar todos atemorizados, ricos, pobres, influyentes, gobernadores. Entonces aquí la extensión del temor es a todo extracto social, desde las castas más bajas hasta lo más alto. Sí, mi hermana. No, no hay nada, pero vamos a ver, por ejemplo, cuando estudiamos las 7 iglesias, ahorita vamos a ver que aparentemente la iglesia ya no está aquí. Posiblemente, cuando se refiere, será quitado el que lo detiene, lo que decíamos, y vamos a hacer un estudio profundo. El arrebatamiento es antes de la tribulación, es durante la tribulación o pasará toda la tribulación. Tengan en cuenta que la enseñanza del arrebatamiento se puede decir que es una enseñanza prácticamente joven. A lo largo de la iglesia no se ha enseñado. De hecho, empieza a enseñarse a partir del siglo XIX. Y es importante, vamos a estar viendo más adelante este tema para que saquemos conclusiones. Si es antes, tengan confianza. Si es durante, tengan confianza. Y si es al final, tengan confianza. Dios está al control de todo. Entonces vamos a ver la reacción del temor. Fíjense bien, ¿qué se imaginan que estará haciendo la humanidad cuando saben que todo esto ya está siendo orquestado por Dios? No hay duda de que la mano de Dios ya está operando. No habrá, en cierta manera, ya personas que duden de la existencia de Dios. Van a ver que la mano de Dios está ejerciendo juicio y no hay quien pueda detenerlo. ¿A quién creen que va a clamar la gente? Vamos a verlo. Vamos a ver, Apocalipsis 6, voy a empezar a leer del versículo 15, la segunda parte, hasta el versículo 17. Muy bien. Dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Buena idea o mala idea? ¿Qué pasa con los montes? Se van a estar moviendo. Para entonces se van a esconder en el lugar menos apropiado. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Se dan cuenta? De aquí, la gente ya va a estar consciente. ¿Quién está sentado sobre el trono? Dios. Si bien todavía no lo van a ver directamente, ya saben a quién se refiere.
Porque tengan en cuenta, todo esto va a seguir vigente. De esto decía la Biblia. Oigan, tenían razón. Y van a ir a la Biblia y van a ver quién está sentado en el trono. Ahora, ¿quién está sentado en el trono? De las personas de la Trinidad. El Cordero. ¿De acuerdo? El Cordero. Y vamos a ver, porque esto es importante. Dice, escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Acá podemos decir que esta es una oración, un clamor. El mundo está unido orando. Pero fíjense bien a quién le están pidiendo. La reacción del mundo ante los terrores del sexto sello no va a ser de arrepentimiento. No van a estar pidiendo misericordia a Dios. Dios que está sentado en el trono y a tu santo Cordero, por favor, ya entendimos, perdónanos. No. ¿A quién le están hablando? Porque fíjense bien, van a reconocer y van a aceptar. Los cristianos tenían razón desde el principio. Los desastres que estamos viendo es el resultado de la ira de Dios. Ahora, fíjense bien, ¿cómo va a ser la fe de estas personas? Porque van a ver que la mano directa de Dios está aquí. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 19. Fíjense bien, la fe de la gente de los últimos tiempos, los que están sufriendo todas estas calamidades que van a ser desastrosas. ¿Qué dice acerca de esta fe? La fe de los demonios. Fíjense bien, los demonios tienen fe y tiemblan porque saben que los juicios de Dios se van a llevar a cabo. La gente que vemos aquí ni siquiera va a llegar a la fe de un demonio, porque los demonios saben que sus días están contados y saben que Dios va a ejecutar. En una ocasión decía, a veces la iglesia o no la iglesia en general, algunas personas tienen menor fe a un demonio, y escuchen bien a lo que me refiero los que nos ven a la distancia. A veces las personas tienen menos fe que un demonio. ¿Cuántos enfrentamos enfermedad, tribulación, quiebra financiera y decimos, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Qué ha prometido Dios? Nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Esto lo saben los demonios? Por supuesto, y los demonios saben de verdad que Dios nunca los va a dejar. Pero a veces, ¿qué hace la gente? Ay, es que este versículo como que ahora no me ayuda mucho. Quiero algo más. ¿Qué más? Es la palabra de Dios. Él ha prometido que nunca te dejará. Y no hay temor. Entonces aquí vemos que la gente es incrédula. Están viendo que Dios mueve la mano y no se vuelven hacia Dios. Y como resultado, dice que Dios los abandonará legalmente. Vamos a ver, cuando Dios abandona a una persona, ¿qué sucede? Vamos a la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 2. Fíjense bien. ¿Se acuerdan hace tiempo que hablábamos cómo es que empieza el proceso de endurecimiento del hombre? Al principio tienen dolor por el pecado, pero su conciencia se va cauterizando. Por eso, hermanos, hermanas, siempre la confesión de pecados. Sabemos que no debemos pecar, pero si alguno pecare, confiese inmediatamente sus pecados. No permitas que tu corazón se cauterice. Ahora, fíjense bien, cuando Dios abandona a alguien, ¿a qué lo abandona?
a sus propias decisiones. ¿Quieres vivir así? Vive así, no te pondré freno. Un abandono total. Un abandono total, hoy lo vemos en la sociedad. Tenemos a hombres creyéndose, apenas había un hombre de 60 creyéndose un niño de 6 meses, sentado en una periquera y lo están alimentando con papilla. Es un hombre que es abandonado. Y a ver hasta dónde llegas. ¿Cómo dicen? Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 11 y 12. Dice, sino que se complacieron en la injusticia. Los que muchas veces endurecen su corazón tendrán un corazón endurecido. Ahora, por Dios, en cierta manera sí, al entregarlos Dios a sus propias reglas, ¿verdad? ¿Quieres seguir tus propias reglas? Sigue. No pondré freno. Sigue a ver hasta dónde llegues. Ahora, tenemos ahora a los pecadores golpeados por el pánico. Están actuando de forma irracional. Intentan esconderse, ya dijimos, en cuevas, entre peñas, entre los montes. Lo que se va a estar deslizando. Sin duda están buscando refugio de la lluvia de meteoritos, ¿verdad? Están bombardeando la tierra. Hay que protegernos, pero van a donde están, donde los terremotos acaban de dejar frágil la tierra para los deslizamientos. Ahora, fíjense bien, vamos a Amós 9. Amós 9, versículos 2 y 3. Fíjense lo que dice Dios, porque ¿se acuerdan ustedes que creo que es en Suecia? No sé si han escuchado. No sé si es en Suecia a donde se hizo un búnker del fin del mundo, a donde se supone que han llevado todas las semillas de todas las plantas que existen en el mundo. En la Antártida, creo que es en Suecia. A ver, échense rápido una. Sí, pero seguramente habrá varios. Ahora, imagínense, ese búnker que dicen que puede resistir explosiones atómicas, que puede resistir terremotos o incluso un impacto de meteorito. Sí, a ver, ¿ya lo encontraron, Uriel? ¿Dónde está? Ajá, ¿dónde está? Ok, está en Noruega. Sí, en Noruega. Sí, no está en Suecia, está en Noruega. Ahí está el famoso búnker del fin del mundo. ¿De acuerdo? Donde dice que va a resistir todo. Bombas atómicas, caídas de meteoritos. Pero fíjense bien, ¿qué dice Amós 9, versículos 12 y 3? Allá se van a esconder muchos de los poderosos. Dice Amós 9, Amós 9, versículos 2 y 3. Sí. Hasta el Seol. Fíjense bien, los que están a lo mejor viéndonos en las redes sociales, dice así, aunque cavasen hasta el Seol. ¿Dónde está el Seol? Hasta el centro de la tierra. Dice, de allá los tomará mi mano. Aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se escondiesen delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Así que, ¿qué dirá Dios de ese búnker? Ay, dice, por favor, mis ojos traspasan todo. ¿Quieres esconderte? Ahora, lo que les decía, va a haber una convocatoria mundial. Escuchen bien,
una convocatoria mundial a orar. ¿A orar a quién? A la madre naturaleza. ¿Verdad? Van a orar no a Dios, sino a la madre naturaleza. Regresen tantito a nuestra cita. Fíjense bien, estamos en el versículo la reacción 6 del 15 al 17. Fíjense bien, dice, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, quiere decir que se están dirigiendo a la naturaleza. No están hablando a Dios, al contrario, están diciendo, escóndenos de Dios y del Cordero. Qué absurda gente. Pero a veces somos así, hermanos, y debemos de tener mucho cuidado de esto. ¿Acaso Dios no puede ayudarnos? A veces corremos, ¿quién nos prestará dinero? ¿A quién le podré empeñar esto? En lugar de correr a Dios. Vemos aquí entonces la humanidad clama a la madre naturaleza y no a Dios. Entonces, fíjense bien, hay un clamor muy parecido. Oseas 10:8. Vamos a ver, Oseas 10:8. En tiempo de gran calamidad, Israel. ¿A quién oró? Oseas 10:8. Entonces, fíjense, a lo largo de la historia, esto ha hecho el pueblo. Buscan protección en la naturaleza en lugar de Dios. Y fíjense bien, al no encontrar un lugar donde esconderse, ¿cuál es el último lugar a donde correrían para escapar de Dios, según ellos? Ya vimos que las cuevas no funcionaron, los búnkers no funcionaron. ¿De dónde piensan que sería la última escapatoria de Dios, según la humanidad? ¿A dónde? No. Al espacio. Tampoco, porque ya vimos que también, aunque subas al cielo, de allí te haré descender. Imagínense los que estén en la estación espacial, con todos los meteoritos, van para abajo, a ver si se escapan. ¿Pero a dónde? No, tampoco. A la muerte. Así que van a buscar la muerte, porque van a decir, mejor nos morimos, porque muertos ahí no nos alcanzará Dios. ¡Qué gran mentira! Van a buscar morir. Pero ¿quién puede escapar? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Pero también, ¿quién puede alejarse de Dios? ¿Con la muerte? No, no. Las personas van a estar tan aterrorizadas que van a preferir morir para escapar de las manos de Dios. Pero fíjense bien, vamos por favor a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Vean ustedes esto. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Cuáles son estos muertos grandes y pequeños? ¿De 3, 5 y 60 años? No. Ya vimos hasta dónde alcanzó el miedo, hasta todos los niveles sociales.
¿De acuerdo? Entonces ahí están, de todos los niveles sociales. ¿Qué pasó con escapar a la tierra? La tierra huyó de Dios. ¿Qué pasó con escapar al cielo? El cielo huyó de Dios y quedaron cara a cara ante el juicio, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Todos aquellos que pensaban que con la muerte iban a escapar de Dios, resulta que se encuentran ante el juicio de Dios. ¿Quién puede escapar de la mano de Dios? ¿A través del búnker? ¿A través de la Estación Espacial Internacional? No, de allá los traerá Dios. Y los que traten de escapar a través de la muerte se encontrarán con que llegaron al juicio de Dios. Entonces, fíjense bien, ni la muerte podrá ser un refugio para los que quieran escapar de Dios. Y todos van a ser lanzados al fuego eterno, al lago de fuego. Entonces, vean esto, también es importante. La expresión de aquel que está sentado en el trono se refiere a Dios. Pero, vean ustedes, todos van a estar conscientes de que el Cordero, es decir, el Señor Jesucristo, estará ejerciendo juicio. La ira de Jesús se ha manifestado en algunas ocasiones anteriores. ¿A dónde manifestó Jesús su ira? ¿Se acuerdan cuando estuvo aquí en la tierra? En el templo. Se llenó de celo y vemos entonces cómo descargó su ira sobre los vendedores, sobre los cambistas. Entonces, fíjense bien, Jesús en el futuro estará juzgando como un león. Las personas van a estar llenas de pánico, pero van a reconocer que Jesús es el que está ejecutando sus juicios. Entonces, todo el mundo va a comprender que la ira final llegó al mundo. Esos horrores de la ira de Jehová son anteriores a la venida del Señor. ¿De acuerdo? Todo esto y todavía Jesús no vendrá. Viene el séptimo sello que vamos a estar estudiando la próxima semana. Pero terminamos con algunas citas. Vamos, por favor, a Primera de Tesalonicenses 5:3. Vamos a Nahum 1:6. Y lo que me preguntaba mi hermana Abby. Un versículo que nos pueda ayudar a entender, ¿la iglesia estará todavía en aquel entonces? Bueno, tenemos una cita, Apocalipsis 3:10. Vamos, por favor. Apocalipsis 3:10. Primero, vemos a la humanidad. Está consciente de que Jesucristo está ejecutando juicio, aunque todavía no lo han visto. Todavía no se ha manifestado por segunda vez. Pero el mundo va a saber. ¿Qué dice Nahum 1:6? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Y dijimos Primera de Tesalonicenses 5:3, declara esto. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Nadie podrá evadir el juicio de Dios. Entonces, es una imagen donde no hay esperanza sin Cristo. Decían algunas personas, por ahí salía un pastor a decir, no podemos ser tan egoístas y creer que solo a través de Jesucristo, de los cristianos, hay salvación, porque no puede haberlo a través de otra religión. Bueno, Jesús es el único que ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la iglesia, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué dice Apocalipsis 3:10?
Ahora, fíjense bien, mis hermanos y hermanas. ¿Será importante venir al culto? ¿Será importante venir a los devocionales familiares, estar en la escuela dominical, venir al estudio bíblico? ¿Será importante? Bueno, ahí tenemos la respuesta. A todos aquellos que han guardado la palabra. Hoy los que están conectados, mis hermanos, y los que estamos aquí, estamos guardando la palabra. No decimos que somos mejores en integridad, en santidad, no, no. No nos estamos poniendo por encima de nadie. Pero sí hemos preferido, así como Marta y María. ¿Qué estaba haciendo Marta? ¿Se acuerdan cuando Jesús le llama la atención a Marta? ¿Qué estaba haciendo Marta? Fíjense bien, estaba tratando de ser una buena anfitriona. Marta estaba tratando de ser una buena anfitriona. ¿Es malo eso? De ninguna manera. Estaba preparando una buena comida para Jesús, para los que vinieron con él. ¿Dónde se quedaría? Está preparando la mejor habitación para Jesús. Trata de atenderlo de la mejor manera. ¿Qué estaba haciendo María? Escuchando mientras Marta hace todo. ¿Quién hizo mal? Ante los ojos del mundo dirían, oye María, hay cosas que hacer. Estás ahí a los pies de Jesús, ayuda a tu hermana Marta, pero Jesús dijo, miren, no me van a tener siempre. María escogió la mejor parte. Marta, ¿qué te preocupas de todo eso? Ven a escuchar la palabra. Fíjense bien, hoy los que no están con nosotros se merecen un buen descanso después de una jornada larga. Sí, a lo mejor trabajaron muy duro y es tiempo de que a lo mejor pudieran descansar, pero es tiempo del estudio de la palabra. Los domingos o sábados, ¿cuántos de ustedes quieren salir a divertirse? Pero es tiempo también de la palabra. Los martes. Sé que pudieras abrir un poco más tarde tu negocio y estar haciendo tarea, pero es tiempo de la palabra. Y fíjense bien, esta promesa es para aquellos que guardan la palabra. Otra vez, Apocalipsis 3:10. ¿Cómo dice? 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba. ¿Qué ha de venir sobre quién? Muy bien, ahí tenemos una evidencia de que al menos la iglesia no llegue hasta el 6º sello. ¿De acuerdo? Estoy diciendo eso hasta que veamos todavía más. ¿De acuerdo? Pero aquí la iglesia ya fue guardada. Gracias a Dios. Pero fíjense bien, nos quedamos con una seria advertencia. Hebreos 10. Vamos con Hebreos 10, versículos 25 al 27 y versículo 31. Y subrayenlo bien ese pasaje. Hebreos 10, versículos 25 al 27 y versículo 31. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y más aún, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la ira. Dice, porque si pecamos voluntariamente, ¿cómo es un pecado voluntario? No venir a un estudio bíblico. Porque tengan en cuenta, a veces no es bueno los subtítulos que tenemos en la Biblia, ¿eh? A veces desvían del tema. Pero el 25 y el 26 nunca debió haberse separado, porque parece que terminó un tema y empezamos con otro. Pero está aislado el 25 y el 26. Dejar de congregarse es un pecado voluntario. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muy bien. Ahora,
no terminamos aquí, mis hermanos. Vamos a estar viendo todavía a la gente que va a estar viviendo en aquel entonces. Así que es a partir del versículo 15. Sí, mi hermana Joca. Sí, sí, todavía va a haber mucha gente. Mucha gente. Entonces, sí, van a seguir naciendo. ¿De acuerdo? No se detienen. Ajá. Bueno, ya no hay un diluvio como tal, pero vamos a llegar al séptimo sello y vamos a ver las copas, las 7 copas, y porque sí, vamos a ver qué va a pasar con la lluvia que va a estar cayendo, cómo va a ser la lluvia, qué va a pasar con los mares, qué va a pasar con los océanos, que después de todo esto, imagínense todo lo que esperamos. Pero entonces todavía no llegamos al séptimo sello, vamos a seguir viendo la segunda parte del capítulo 6 sobre la humanidad aquí en la tierra, ¿de acuerdo? La próxima semana. Pues bueno, nos despedimos de los hermanos de Facebook, que Dios les bendiga. Ojalá y puedan compartir este estudio en sus muros. Dios sea con ustedes, mis hermanos.